Bien, muy buenas tardes, estudiantes del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Entonces, vamos a hacer este segundo encuentro de los tipos de la tarea 2 álgebra. Vamos a continuar con lo que dejamos, o sea, con base en lo que hicimos en el primer encuentro, que alcanzamos a trabajar lo que fueron las temáticas del ejercicio 1, ecuaciones lineales. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el ejercicio 2, que son sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar rápidamente qué es un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Así rápidamente vamos a buscar para esto. Estamos entonces, tenemos aquí, vamos a realmente buscamos imágenes, por ejemplo. Aquí tenemos, digamos, por ejemplo, si lo que son sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es un sistema de ecuación lineal? Un sistema de ecuación lineal simplemente es un par de ecuaciones. Entender que una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas y como son ecuaciones lineales, quiere decir que las ecuaciones que conforman ese sistema tienen la característica de que son lineales. Ya en el CIPAS anterior, pues miramos que era una ecuación lineal y resolvimos ecuaciones lineales, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a mirar cómo se puede resolver un sistema, es decir, un par de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, vamos a partir, quiero que partamos de una vez de lo que son ejercicios de aplicación. Aunque en el taller, perdón, en la tarea 2, entonces tenemos que ejercicios netamente matemáticos. Si quisiera que esto, por ejemplo, esto que está aquí es un ejercicio netamente matemático, ¿no? Es decir, así como está en el taller, en la tarea 2, es de esta manera, nos dan un sistemita y tenemos que resolverlo. ¿Qué es resolverlo? Resolver un sistema consiste en hallar el valor de x y y que satisfaga esas dos ecuaciones lineales. ¿Listo? Es decir, ¿cómo yo sé o qué significa que satisfaga? Quiere decir que el valor de x que yo le asigne acá y el valor de y que yo le asigne acá, cuando haga esta operación, esa operación me tiene que dar 1. Igual ese mismo valor x hallado lo pongo en la segunda ecuación y el mismo valor de y hallado lo pongo en la segunda ecuación y al hacer esas operaciones me tiene que dar 5. Eso es lo que quiere decir que satisfaga la ecuación. Pero entonces vamos a mirar, por ejemplo, ejercicio de aplicación. Este. Entonces, vamos a ver cómo este problema 2. Dice, vamos a analizarlo, vamos a interpretarlo y vamos a resolverlo. Analizar los estudiantes. Perfecto. Listo. Entonces, miren, eh, en el sistema de ecuación lineal 2 por 2, ese 2 hace referencia, el primer 2 hace referencia a la cantidad de ecuaciones, son dos ecuaciones. Y el segundo 2 hace referencia a la cantidad de incógnitas que tiene ese. Por lo general, se asignan las letras X y Y a esas dos incógnitas.
Ya, listo. Va molestando la tableta. Bueno, entonces les decía que por lo general asignamos las letras X y Y a las incógnitas. Entonces lo primero que tenemos que identificar es cuáles son las incógnitas, ¿vale? Entonces esto está también relacionado con lo que vimos en el ejercicio del bloque 1. En este del bloque 2 tenemos, dice lo siguiente, en un triángulo rectángulo, entonces aquí hay una información importante. Tenemos que tener claro en este contexto qué significa tener un triángulo rectángulo. Entonces vamos a recordar qué significa que es un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados se representa por este recuadro en el vértice de ese ángulo de 90 grados. Dice que uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro. ¿Cuánto miden sus tres ángulos? Cuenta que hay Porque información no estamos viendo importante. la pantalla. ¿Aló, señor? No estamos viendo la pantalla, si está presentando algo, no estamos. Ah, qué pena. Sí, tienes toda la razón. Ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, sí. Listo, gracias. Yo les decía que tenemos un triángulo rectángulo, entonces, que es un ángulo que tiene, es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados que se representa por este recuadro aquí en este vértice. Entonces, primera información, esto es un triángulo rectángulo, ¿vale? Segunda información, fíjate que el ejercicio está hablando de ángulos, y me preguntan cuánto miden sus tres ángulos. Entonces, hay que un teoremita que me dice lo siguiente, que la suma de los ángulos internos de todo triángulo, de cualquier triángulo, siempre suman 180 grados. ¿Listo? Eso es un teorema que también hay que tener claro y lo van a aplicar ahorita en tarea 3. Entonces, me dice que uno de sus ángulos agudos es mayor que el otro. Entonces, vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a plantear primero esta ecuacióncita que está acá. Está molestando esta cosa. Entonces, si por ejemplo llamamos este ángulo lo vamos a llamar X, este ángulo lo vamos a llamar Y, entonces yo puedo decir que X más Y es igual a 90 grados. ¿Por qué puedo afirmar eso? Porque yo sé que este ángulo de acá, al ser recto, mide 90 grados. Y como yo sé que la suma de los tres ángulos internos da 180, entonces la suma entre 90 grados y la suma entre estos otros dos tienen que dar 180. Por lo tanto, estos dos tienen que dar 90. ¿Por qué? Porque X más Y tienen que sumar 90. Para que sumados con los 90 del ángulo recto obtengan los 180 grados que me dice el teorema. ¿Listo? Primera ecuación. ¿Se entiende esa primera ecuacióncita? O sea, ahí hice combiné ambas. Combiné el hecho de que la suma interna de los ángulos es 180 y combiné el hecho de que el triángulo es rectángulo. ¿Vale? Entonces obtuve esa conclusión, que si la suma de los tres vale 180 y un ángulo de ellos es 90, puntualmente los dos ángulos desconocidos cuando los sume tienen que sumar 180. Entonces, ya definí cuáles son las dos incógnitas. Mira, las dos incógnitas son, em, las dos incógnitas son los ángulos, ¿vale? Las dos incógnitas son los ángulos. Y ya planteé mi primera ecuación. Vamos a llamar esta ecuación. Ahora vamos a mirar con la información que tengo en el enunciado, eh, cómo puedo plantear otra ecuación. Porque matemáticamente, con una sola ecuación que tenga dos incógnitas, matemáticamente es imposible solucionarla. Que tengan presente eso. Cuando yo tengo una ecuación y tiene dos incógnitas, matemáticamente no hay forma de poder solucionarla. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que revisar la información del ejercicio, del enunciado, a ver si con esa información yo puedo establecer, conformar otra ecuación diferente a la que ya tengo. ¿Sí? Porque sería absurdo pues volver a escribir la que ya tengo. Debo buscar una diferente, obviamente que está relacionada con el contexto,
que me permita resolver el ejercicio, ¿vale? Entonces, vamos a leer, dice, uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro. Nos dicen uno, no nos dicen ni X ni nos dicen Y. No nos dicen ni si es X y Y, pero yo sé que ambos son agudos. Recuerden que un ángulo agudo es aquel que es menor que 90 grados. Entonces vamos a suponer que el que me hablan ahí en ese ejercicio puntualmente es la X. Uno de sus ángulos agudos es 12 grados mayor que el otro, o sea que este va a ser 12 grados mayor que el otro. Y al hacer esto, pues digo que estoy ya escribiendo esa presión. Uno de sus ángulos, cualquiera, bien sea X, bien sea Y, va a ser 12 grados mayor que el otro. O sea que si a un ángulo le sumo 12 grados, voy a igualar al otro. Tú podrías escribir lo contrario, Y más 12 grados igual a X, y es lo mismo, no va a cambiar la situación. Y esta va a ser mi ecuación 2. ¿Listo? Preguntas a ver de este primer ejemplo. Sea, hasta ahora lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer es como estamos tratando de seguir la misma mecánica, la misma secuencia del bloque uno, o sea, trabajando una situación contextualizada y a partir de la situación contextualizada matematizar, es decir, encontrar una ecuación que me permita representar, pasar del lenguaje natural al lenguaje algebraico. La diferencia es que ahorita tenemos no solo una ecuación, sino tenemos un sistema, es decir, dos ecuacioncitas. Ahorita miramos cómo lo resolvemos, que ese sería el siguiente pasito. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a mirar, miremos otro a ver. Por ejemplo, este 7 y ya pasemos a resolverlos. Listo, entonces, por ejemplo, dice, un número excede en 12 unidades a otro. Y si restamos 4 unidades a cada uno de ellos, entonces el primero sería igual al doble del segundo. Papi, ¿le Listo. bajas un poquito, porfa? Bueno, entonces decimos un número, o sea, aquí las incógnitas que son dos números. Entonces, la incógnita 1, pues va a ser el número 1 y la incógnita segunda, pues va a ser un número 2. Entonces dice que un número excede, cuando hablan de excede, quiere decir que sumo o que le resto. Suma. Le sumo, ¿cierto? Entonces dirá que un número excede a otro en 12 unidades. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos una primera ecuación. Y dice que si restamos 4 unidades a cada uno de ellos, entonces el primero será igual al doble del segundo. Entonces, el primero sería igual al doble del segundo. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestros dos sistemitas. Nuestros dos sistemitas son nuestras dos ecuaciones. Ecuación 1 y ecuación 2. ¿Listo? Vamos ahora a resolverlos. Vamos a mirar a cómo se resuelven los sistemas. Digamos, tal vez yo creería que lo más complicado, lo más complejo es pasar del lenguaje algebraico al lenguaje natural. Y ya para resolver sistemitas, por ejemplo, pues vamos a resolver algunos que estén aquí planteados. Por ejemplo, resolvamos este primero. Para resolver los sistemas de ecuaciones lineales, entonces yo tengo diferentes métodos. ¿Sí? Hay muchas formas, bueno, muchas no. Hay algunas formas para resolverlas.
algunos métodos. ¿Listo? Entonces, para resolver esos sistemas, este sistemita, por ejemplo, yo puedo utilizar el método de... Hay unos métodos matemáticos. Hay, digamos, el método que son el método gráfico, que es el que vamos a trabajar en GeoGebra, más adelantico, y el método algebraico, ¿vale? Dentro del método algebraico hay varios. Dentro del método algebraico está, por ejemplo, el de sustitución. Está, por ejemplo, el de igualación. Está, por ejemplo, el de reducción. Y está, por ejemplo, el de determinante. Digamos, son los principales. Nosotros, digamos, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a mirar solamente uno de ellos, ¿sí? Pues por extensión, por, digamos, no hacer tan, digamos, no se está hablando es que usted maneje todos los métodos, que usted, sino que usted lo sepa solucionar. Puede que de pronto el que expliquemos ahorita, vamos a tratar de explicar unos dos, no se sienta tan familiarizado con lo que de pronto usted en algún momento haya podido haber estudiado antes, entonces lo hace por otro método, desde que sea matemáticamente válido y desde que demuestre el paso a paso cómo se realizó, se toma como correcto, como válida la solución. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a empezar por el método de sustitución. Y si el tiempo no lo da, pues miramos el método de igualación. Vamos a mirar el método de sustitución. ¿En qué consiste el método de sustitución? Entonces, el método de sustitución consiste en que usted va a tomar una de las dos ecuaciones, ¿cuál? La que usted quiera. Entonces, siempre importante etiquetar las ecuaciones, ecuación 1, ecuación 2, pues teniendo en cuenta el orden como están ahí presentadas. Entonces, usted va a seleccionar una de las dos ecuaciones, ¿cuál? La que usted quiera. Y va a seleccionar una letra, una de las dos incógnitas, ¿cuál? La que usted quiera, ¿vale? La que usted desee. Entonces, ¿cuál escogemos, por ejemplo? ¿Cuál ecuación y cuál letra escogemos de ese sistema? A ver, los escucho. ¿Cuál ecuación y cuál letra? Cualquiera. Ecuación, ¿Sí? ecuación 1 con X. ¿Vale? Despejar Listo. X. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a despejar. Entonces, mira, esta es la idea de que cuando lo pasen allá al trabajo con el editor de ecuaciones, escriban estos pasitos. Entonces, vamos a despejar X en la ecuación 1. Entonces, vamos a empezar por hacer eso. ¿Qué es despejar? Pues despejar es que esa letra que seleccioné para despejar la demos sola. Entonces, empiezo por escribir siempre la ecuación. No vayamos a partir, digamos, del despeje. Hay estudiantes que de pronto dicen, vamos a despejar la X y de una vez muestran el despeje. No, ojo con eso, eso no es válido. Entonces, vamos a identificar qué está acompañando a X y qué operación lo está haciendo. Primero que todo, hay un 5 que lo está multiplicando. Y después hay un término que se llama 2y que lo está sumando. Recuerde que en el anterior encuentro dijimos que los signos sumas y resta separan a un término de otro. Entonces, en este caso quiere decir que en el lado izquierdo tenemos dos términos. Y hay un término que está sumando al término que tiene la x, que en este caso es 2y. Ese término que es 2y que está sumando, lo vamos a pasar al lado izquierdo lo vamos a pasar, si está sumando, lo vamos a pasar a restar. ¿De acuerdo? Entonces, procedamos. Una clave para hacer estos despejes. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a escribir el igual primero que todo y vamos a escribir la ecuación tal como está, excepto el que voy a pasar. El que voy a pasar es el que encerré en recuadro. ¿Quién quedó en la izquierda? Pues ¿quién quedaría? Quedaría solamente 5x. ¿Quién está en la derecha que pues no se va a mover? El 1. Y después de eso, ahora sí, voy a escribir el término, pasarlo de un lado a otro. El que está a la izquierda lo paso a la derecha y estaba sumando, aparece restando. Esa es una manera de verlo, ¿listo? Vamos a mirar la otra manera. Digamos, es la manera, pues digamos, técnicamente no es la más, digamos, digamos, la que es, o sea, es válida, es completamente válida, pero digamos, de pronto, siendo riguroso,
lo que uno hace es esto. Escribe toda la ecuación otra vez. Analiza quién es el término que quiere pasar o eliminar. 2y. Mira qué operación está haciendo, está sumando. Entonces, para poderlo eliminar, tengo que restar en el lado izquierdo el 2y para eliminarlo y hacer exactamente lo mismo en el lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Qué logro con eso? Pues lo que logro con eso es que esto se cancela y al cancelarse, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar en el lado izquierdo me queda 5x y en el lado derecho me queda expresado esto, 1 menos 2y. Recuerden que 1 menos 10, como no son términos semejantes, no los puedo operar, no los puedo sumar entre sí. Listo. Ahora, miro quién está acompañando a la x, que es el que quiero despejar. El que lo está acompañando es el 5. Ese 5 está multiplicando, entonces para poderlo quitar tengo que dividir por 5 acá y dividir por 5. ¿Listo? ¿Qué logro con esa división por 5? Logro cancelar este 5 con este 5. ¿Y qué me quedó en el lado izquierdo? Me quedó x. Y en el lado derecho me quedó 1 menos 2y sobre 5. Esta ecuación que acabo de obtener la vamos a llamar la ecuación 3, respetando el orden de la secuencia. Preguntas a ver. ¿Preguntas no hay? Bueno, creo que no. Listo. Vamos al siguiente paso. Vamos a sustituir la ecuación que acabamos de hallar en la ecuación que no hemos manipulado para nada. La ecuación que no hemos manipulado para nada es la ecuación 2. Porque recuerden que la que manipulamos fue la ecuación 1. De la ecuación 1 despejamos x. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que donde esté la letra x, ya no voy a escribir x. Voy a escribir aquí el valor de x que obtuvimos. X que fue igual a 1 menos 2y sobre 5. Esto es la ecuación 3. Esta es la ecuación 1. Y esta es la ecuación 2. ¿Listo? Bueno, entonces mira, voy a empezar a escribir la ecuación 1, menos 3. Y donde está la x, voy a escribir un paréntesis grandote. Y dejo en blanco más 3y igual a 5. Y ahí en ese paréntesis grandes inicialmente estaba la x, pero ahora voy a sustituirla por lo que obtuve en la ecuación 2, que es 1 menos 2y sobre 5. ¿Listo? ¿Qué fue lo que hice? Que en lugar de escribir x, escribí a lo que es igual a x según la ecuación 3. Ahora de aquí para adelante, pues lo que debo hacer es hacer la aritmética de este proceso. Entonces empezamos. Por ejemplo, la idea es que en el lado izquierdo queden solo las letras y en el lado derecho quede un número. Es decir, lo que tenemos que hacer es despejar y. Entonces vamos a empezar pasito a pasito, vamos a poner mucha atención. Si hay preguntas, todos tienen los micrófonos abiertos para que entonces digamos, profe, pregunta, inquietud, sí, para que no quede, digamos, no quede nada así como en el aire dudas. Este menos 3 debe multiplicar a 1 y al menos 2. Empezamos. Menos 3 por 1. Aquí, como es una multiplicación, tengo que aplicar la ley de los signos. La ley de los signos se aplica cuando tú estás multiplicando, cuando estás dividiendo o cuando tienes que romper paréntesis. Aquí tengo una multiplicación y pues como consecuencia de ello debo romper el paréntesis. Entonces, este 3 es negativo, este 1 es positivo. La ley de signos me dice que signos diferentes me da negativo. Menos por más da menos.
Y ahora hago la multiplicación entre 3 y 1, que es 3. Ahora tengo que multiplicar este menos 3 por este menos 2. Vuelvo a aplicar la ley de los signos. Este es negativo y este es negativo, signos iguales. Cuando aplico la ley de signos me da más, menos por menos me da más. Y 3 por 2y me da 6y. Preguntas de ese pasito de romper los paréntesis, a ver. ¿No? Creo que no. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué nos falta escribir? Nos falta escribir el 5 que está aquí abajito. Ya rompimos ese paréntesis. Y ahora vamos a escribir el resto de la ecuación, que es más 3y, igual a 5. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumar estos dos. ¿Cuáles dos? Esta fracción, que la vemos un poquito rara, un poquito extraña, pero no deja de ser una fracción, y esta expresión que se llama 3y, que no es una fracción, pero yo fácilmente la puedo convertir en una fracción si le hago un truquito que es dividirlo por 1. Recuerden ustedes que cuando se divide por 1 no se afecta el resultado. Si tú tienes 5, por ejemplo, y lo divides por 1, sigue siendo 5. 10 dividido entre 1, sigue siendo 10. Cualquier número dividido por 1 siempre va a ser ese mismo número. 3y, a pesar de que no es un número, es una expresión algebraica, cumple la misma, o sea, también aplica ahí el hecho de que si lo divido por 1 no va a cambiar la expresión. 3 sobre y, 3y sobre 1 sigue siendo 3 sobre y. ¿Para qué hago eso? Pues para que de pronto me quede a mí más fácil ver la operación entre estas dos fracciones. Entonces vamos a hacer la reglita que casi nunca se nos olvida. Espero que sea así. Esa reglita dice que primero vamos a multiplicar esta diagonal, ¿cierto? Y la vamos a escribir. ¿En dónde? En una fracción en común ya, una sola fracción. Esto va a ser todo, esto va a ser igual a 5. Entonces vamos a empezar por escribir esta diagonal. Menos 3 más 6y por 1. Pasa lo mismo, similar al módulo de la división. Cuando multiplico por 1, pues no afecto para nada a eso que lo estoy multiplicando. Es decir, menos 3 por más 6y, cuando lo multiplico por 1, sigue siendo eso mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a colocar este signo que esté aquí entre las dos fracciones, que es más, y ahora voy a multiplicar por esta segunda diagonal, que es el producto entre 5 y 3y. 5 por 3y da 15y. Y finalmente, en el denominador, voy a multiplicar estos dos denominadores, que son 5 y 1. 5 por 1 me da 5. Y de esa manera ya logré hacer la suma de las fracciones. ¿Por qué tengo que hacer la suma de fracciones? Yo tengo que hacer esa suma de fracciones porque para poder empezar a despejar correctamente, en uno de los dos lados me tiene que dar una sola fracción, una fracción en común. Aquí, pues con todos estos rayones que hice no se ve, pero acá tenía dos fracciones, que era menos 3 más 6y sobre 5 y más 3y sobre 1. Listo. Ahora, sigamos despejando, ¿vale? Entonces, podemos hacer el criterio que hicimos anteriormente o podemos hacer el siguiente que voy a hacer. Ustedes son libres de escoger cuál de los dos criterios de despeje pueden utilizar. ¿A qué me refiero? A este, donde restaba o sumaba siempre, o sea, lo que hacía en la izquierda lo tenía que hacer en la derecha, ya sea sumar, ya sea restar, ya sea dividir, ya sea multiplicar, si lo hago en un lado lo hago en el otro, o podemos hacer el siguiente, el que voy a hacer. Entonces, aquí veo este 5 que está dividiendo a todo este término, entonces yo puedo pasarlo al lado contrario y lo paso a hacer la operación inversa de la multiplicación. Esa operación inversa es ¿cuál? ¿Cuál operación inversa de la división? La multiplicación. Entonces, en la izquierda, mira, estaba dividiendo y ahora va a aparecer multiplicando. Y entonces ahora escribo aquí en el lado izquierdo tal cual. Sin embargo, antes de escribirlo, me doy cuenta de algo. En este numerador, voy a encerrarlo. En este numerador, quiero que me digan cuántos cantidad, cuántos términos hay. ¿Cuántos términos hay? 3.
3, correcto. Y ahora, ¿cuántos tipos de términos hay? Tipos. Dos. Dos. Todos, muy bien. ¿Cuál es el? ¿Cuáles serían los dos tipos de términos? Mira, son los que a la 1 y los que no lo tienen. ¿De acuerdo? De los que tienen y, puedo obtener un solo valor. Es decir, 6y más 15y en total son 21y. ¿De acuerdo? Y el menos 3, pues como es un tipo de término diferente, no lo puedo sumar con el o operar con el 21y. Listo, sigamos. En el lado izquierdo, pues no puedo hacer nada aún. Pero en el lado derecho tengo una operación que es 5 por 5, 25. Y ahí vamos. Ahora, este 3 está aquí restando en la izquierda. Voy a pasarlo a sumar a la derecha. Y tengo el 25. Y aquí va a aparecer ahora el 3. Va a aparecer sumando. Hago esta sumita. 25 más 3 es 28. Y aquí tengo 21y. Entonces, este 21 está multiplicando. Entonces va a pasar ahora a dividir. Y me queda que ese valor de y, según este despeje, es de 21, 28 sobre 21 o 28 veintiunavos. Todo feo, todo raro ese número, pero ese fue el valor. Preguntas a ver. Hasta ahí. Ahí no quedaría 4/3, tutor. Ya miramos, espera. 28, 4/3. Continuamos a ver. Entonces tenemos que la y nos dio 28 sobre 21. Ah, claro, sí, tienes toda la razón. Resulta que 28 y 21 ambos son divisibles por 7. Muchas gracias. Entonces, le saco séptima y le saco séptima. ¿Cuál es la séptima de 28? Es decir, ¿cuánto da 28 y entre 7? 4, 4, correcto. ¿Y cuánto da 21 dividido entre 7? 3. 3. Entonces, y vale 4/3. Listo. Ya sabemos que la y vale 4/3. Ahora, vamos a averiguar x. Entonces, para averiguar x, podemos hacer el mismo proceso, que sería ¿cuál? Despejar y en la ecuación 1 y reemplazar en la ecuación, la ecuación obtenida, que sería una ecuación 4, la reemplazaríamos en la ecuación 2. Es un proceso un poquito largo, pero es válido. Vamos a hacerlo un poquito más sencillo, más corto. Entonces, como este valor es de y, como y entonces vale 3/4, vamos a reemplazar y igual a 4/3 en, por ejemplo, la ecuación 1. Aquí sí no hay restricción. Puede ser en la ecuación 1 o puede reemplazarlo en la ecuación 2. En cualquiera cumple la misma función. Yo escogí la 1. Entonces empezamos. La ecuación 1 dice 5 por x más 2 multiplicado por y igual a 1. Pero la y en este caso nos encontramos que es un valor de 4/3. ¿Listo? Entonces empezamos a hacer, sí, es similar a lo que hicimos antes. Multiplicamos estos dos, que haría 2 por 4, 8. 8/3. Aquí tenemos 5y. Y entonces el objetivo es despejar la x.
Entonces, este señor que está sumando en la izquierda pasa a restar en la derecha. ¿Listo? Y ahora pues tenemos que hacer con este, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle aquí un 1, hacer esta operación, la de la suma, en este caso pues resta de fracciones, y empiezo a hacerla. 5x, aquí tengo 1 por 3, 3, coloco este signo de la mitad, 8 por 1, 8, y 1 por 3, 3. Listo, hago esta operación, 3 menos 8. Recordemos que pues yo les dije que cuando era una restica, cogíamos el mayor, le restamos el menor, 8 menos 3 da 5. Después nos fijábamos cuál era el signo del mayor. En este caso el mayor es el 8 y el signo del mayor es negativo, o sea que esto da menos 5. Y aquí tenemos 3. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dejar la x solita, este que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Y aquí aplicamos una reglita que es, después este lo volvemos fracción, y aplicamos una reglita que se llama la ley de extremos o ley de la oreja, ¿cierto? Los extremos y 1, y esa multiplicación entre menos 5 y 1 da menos 5, y los extremos son 3 y 5. 3 por 5 da 15. Aquí nos damos cuenta que estos dos números son múltiplos de 5, entonces los divido, los simplifico por 5, menos 5 dividido entre 5 da menos 1, y menos 5 y 15 dividido entre 5 da 3. Entonces finalmente el valor de la x es de menos un quinto. Entonces ya tenemos que el valor de y Un x, tercio. Un tercio, perdón, tutor. sí, es un tercio, escribí un tercio, después dividí un quinto, gracias, un tercio. Entonces ya tenemos el valor de x y el valor. Vamos a ver esto, es importante verificarlo. Era para ver si están pendientes. Listo. Entonces ahora vamos a verificar. ¿Listo? Entonces tenemos que la y fue 4 tercios y que la x fue menos un tercio. ¿Cómo verificamos? Entonces es sencillo. Para verificar vamos a reemplazar los valores obtenidos en las ecuaciones 1 y 2. Voy a hacer la ecuación 1 y ustedes me van a hacer la de la ecuación 2, la verificación. Se tiene que cumplir que cuando lo reemplacen nos tiene que dar una igualdad. Entonces yo empiezo en la ecuación 1 y ustedes hacen en la 2. Lo hacen en este momento. Entonces empiezo. 5 lo multiplico por x. En este caso x vale menos un tercio. Después dice más 2y más 2. Y la y en este caso nos dio 4 tercios. Y eso me tiene que dar 1. Voy a colocar acá un signo de pregunta, pues porque no sé. Vale, se supone que tendría que dar. Entonces empecemos a hacer esta operación. 5 por menos 1 me da menos 5. 2 por 4 me da 8. Y acá mira que tengo acá un caso particular. Mira que las fracciones que sumamos aquí tenían una particularidad y que era que los denominadores eran diferentes. Los dos que hemos hecho, mira. Las dos sumas de fracciones que hemos hecho tienen denominadores diferentes. Pero acá llegamos a un caso muy, muy especial, que es cuando los denominadores son iguales. Si los denominadores son iguales, entonces es más fácil, porque si son iguales, entonces no hay que hacer ninguna multiplicación en diagonal.
dejo el denominador en común y sumo los exponentes de frente, o los opero. Entonces, bueno, esto no, todavía no lo sé, esto lo estoy verificando a ver si es igual. Listo, menos 8 y menos 5 más 8 son de signos diferentes. Igual, restemos el mayor, 8 menos 5, eso me da 3. ¿Qué signo tiene el 8 que es el más grande? Positivo, o sea que esto me da más. Y 3 sobre 3, efectivamente, me da 1. O sea que es verdad, o sea, me dio una igualdad correcta. ¿Qué van a hacer ustedes en este instante para que repasen ahí aritmética básica? Ustedes van a hacer lo mismo, pero entonces van a verificar con la ecuación 2. Yo no lo voy a hacer, ustedes simplemente lo hacen y me dicen, listo, sí, profe, sí, está bien, sí, o medio, sí, está mal. Y me van a decir cuánto les da. Cuando le digo cuánto les da, por ejemplo, aquí me dio 3 sobre 3. Ustedes acá no necesariamente les tienen que dar exactamente 3 sobre 3. Les voy a dar una expresión que efectivamente sea final, que al operarla sea 1. 5 sobre 5 o no sé, 4 Eso menos da, 3. ¿Cuánto les dio? tutor, eso da 1 más 4. 1 más 4. Carambola, entonces hay un error ahí, tenemos que hacerla. Entonces vamos a hacerla. ¿Qué pasó ahí? Más. No, no da error porque 1 más 4 es 5 igual a 5. Ah, sí, 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 que verdad, yo estaba mirando la de arriba, estoy como loco. Qué pena. 4 tercios. O sea que, ¿cómo es su nombre? Que estaba muy pendiente. ¿Gustavo? Gustavo. Gracias, sí, Gustavo está muy pendiente, muchas gracias. Listo, acá nos da 1. Bueno, aquí no lo voy a hacer porque la idea es que ustedes también lo verifiquen. Y aquí me da 1 más 4 es igual a 5. Listo. Entonces yo creo que ese es, digamos, este método, o sea, lo quería, ¿por qué me gusta el método de sustitución? Pues porque yo lo aprovecho para repasar aritmética básica que tenemos que saber, tenemos que manejar, y ahí lo repasamos. Repasamos ley de signos, repasamos simplificación de expresiones, de números, eh, suma y resta de fraccionarios, multiplicación de fraccionarios. Mire que hicimos cualquier cantidad de cosas. Preguntas, a ver. ¿Se entiende el proceso? ¿Se entiende el método? Vamos solamente a nombrar el de sustitución, nombrarlo y ya con lo que trabajamos ahorita, ellos lo pueden hacer. ¿En qué consiste el método de, bueno, este es el de sustitución, perdón, el de igualación? El de igualación consiste en lo siguiente. Tenemos dos ecuaciones, tenemos dos incógnitas y tenemos que las dos incógnitas en las dos ecuaciones son las mismas. ¿En qué consiste el método de igualación? En que usted coge la ecuación 1, usted escoge la ecuación 1 y escoge una incógnita. Usted dice, bueno, voy a escoger despejar la x en la ecuación 1. Listo. O sea, la primera parte es igualito a esto. Igual, o sea, el método de igualación. Y después usted dice, bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, es decir, voy a despejar la misma incógnita en la ecuación 2. Y usted llega a algo, por ejemplo, el despeje de la ecuación x en la ecuación 2 sería 3y menos 5 sobre 3 en la ecuación 2. Entonces, esas dos despejes, que serían la ecuación 3 y la ecuación 4, usted las va a igualar, por eso se llama el método de igualación. Entonces le va a quedar con base, o sea, con estos numeritos, este sistema que tenemos acá le quedaría 1 menos 2y sobre 5 va a ser igual a 5 a 3y menos 5 sobre 3. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Tiene que despejar la y. Es un poquito largo, pero igual es válido. ¿Listo? Entonces, por si quieren optar por hacer el método de igualación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar cómo es del GeoGebra. ¿Cómo es del GeoGebra? Puedo hacer eso. ¿Vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Venimos a internet y vamos a escribir GeoGebra clásico o GeoGebra. Vamos a seleccionar GeoGebra clásico. Como es el método gráfico, me exige utilizar en el GeoGebra el espacio el espacio, digamos, donde está el plano cartesiano. Entonces, recuerden que en el ejercicio del bloque 1 hicimos que apareciera un bloque nuevo que llamaba bloque simbólico y ahí colocamos la solución del sistema de ecuación. No era un sistema de ecuaciones, sino la solución de la ecuación lineal. ¿Listo? Entonces,
Aquí no es necesario que lo hagamos porque de hecho tenemos que mostrar el método gráfico. Entonces, ¿en qué consiste? Mira, lo siguiente. Voy a pegar aquí el sistemita. Yo lo había cortado ya. Voy a borrar estos puntos. Y voy a digitar, mira, voy a digitar tal cual como está en el sistema. Esta es la, digamos, es la ventaja que tiene este programa. Es de alguna manera es intuitivo y no hay que manejar comandos, códigos. Usted escribe como usted digita como escribe en el cuaderno. Entonces escribimos, ahí dice 5x, pues escriba 5x, más 2, pues escriba más 2y. Dice que eso es igual a 1, pues escriba al igual. Listo, ahí está, mira, ahí apareció. ¿Por qué se llama ecuación lineales? Porque la representación gráfica de esas ecuaciones son líneas rectas. Ahí está la primera línea recta. Por ejemplo, mira, yo puedo aquí en estos punticos, en darle propiedades y darle, por ejemplo, color a la gráfica. Puedo ponerla color de rojo, color verde, color azul, bueno, el color que más me guste. En el estilo puedo que un trazo sea más grueso, un trazo opaco, ¿sí ven? Mira, digamos como yo considere que sea más agradable visualmente, ¿no? Entonces voy a dejarla continua. Y esa es la ecuación 1. Ahora, en donde dice entrada, hago clic ahí e ingreso la segunda ecuación. Menos 3x es igual, perdón, más 3y es igual a 5. Y enter. Porque aquí dijiste es 3y en minúscula. Sí que escribí en mayúscula, ya no lo identificó. Y lo mismo, voy a borrar esto. Yo lo puedo borrar las cosas acá, le digo, en los punticos se le digo borrar. Ahora aquí en propiedades, voy a colocarle un color, por ejemplo, rojo. Alas, y listo. Entonces ahí están las dos gráficas. Ahora, ¿qué significa eh, gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones lineales? Gráficamente la solución de un sistema de ecuaciones lineales significa que ellas se van a interceptar. Entonces, cuando tengo dos gráficas lineales en un plano cartesiano, pueden pasar tres posibles cosas, tres posibles casos. El primero, que se intercepten. Si son rectas y se interceptan, siempre se van a interceptar en un solo punto. Segundo caso, que no se intercepten. No se interceptan cuando las gráficas son paralelas. Nunca se van a tocar, nunca se van a interceptar. Y tercer caso, que estén solapadas una sobre otra. Entonces, esos son los tres casos. El primer caso en que se interceptan, se interceptan y una sola vez, obviamente significa que tienen una solución o que tienen solución. Cuando son paralelas, como no se interceptan, al no interceptarse significa que no tienen solución, porque no se interceptan. Ahora, cuando están solapadas una sobre otra, quiere decir es que tiene infinitas soluciones. Son los tres posibles casos. Este que tenemos acá es el caso donde donde tiene solución y esa solución es única. ¿Cómo el programa me muestra esa solución? Hay una manera muy sencillita, que es la siguiente, que la vamos a utilizar por ahora y más adelante miramos unos procesos un poquito más, o sea, mejor estructurados, pero vamos a utilizar esta. Entonces, aquí en el segundo recuadro, que hay un punto con una A, vamos a seleccionar, bajar el mouse hasta donde dice intersección y vamos a hacer clic sobre una ecuación en el plano cartesiano y posteriormente sobre otra ecuación, la otra ecuación. Además, mire que ahí me botó un texto que decía intersección, a ver, lo mostramos otra vez. Decía, mira, selección, intersección o dos objetos sucesivamente. Entonces, listo. Mira, hacemos clic acá, ya seleccionó. Yo me doy cuenta que está seleccionado porque mira que aquí en las entradas aparece en gris y después clic en la otra ecuación. Y entonces me arroja la solución del sistema, que es exactamente lo que nos dio a nosotros, pero pues acá está escrito en forma decimal. Recuerden que la X daba menos un tercio escrito en decimal es menos 0.333 y nos dio 4 tercios en decimal es 1.333. Y ese sería, o esa es la forma en que yo resuelvo un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Preguntas. Ay, aprovecho para preguntarles, ¿ustedes ya se inscribieron a los cifras de primera matrícula?
que este jueves hay uno en la noche para que asistan. Esos CIPAS de primera matrícula les otorgan punticos, ¿no? 50 puntos por participación. ¿No se han inscrito? Entonces igual ya les reenvío la información para que lo hagan, aún están a tiempo. Es para que no dejemos pasar el proceso y no perdamos esa opción de obtener esos punticos. Bueno, muchachos, preguntas, a ver. Entonces vamos a hacerlo así. Si no hay preguntas, vamos a terminar por hoy para no saturarnos de información. Igual recuerden que yo les escribí, a ver, ¿quién me dice cuál fue la información que les coloqué en el foro de la tarea 2? Un mensajito que les coloqué creo que ayer. A ver, ¿quién ya entró a ese foro? ¿Qué me dicen sobre los CIPAS dinamizados por tutor que estamos haciendo? ¿Qué mensajito les coloqué en el foro de la tarea 2? Están leyendo los mensajes, ¿sí ven? A ver, ¿quién me dice? Bueno, creo que no leyeron. El mensaje que les escribí es que vamos a hacer un encuentro adicional. ¿Cuándo va a ser? O sea, porque habíamos programado 3, que fueron el viernes pasado, hoy martes y el jueves. Pero vamos a hacer uno adicional, que es ¿cuándo es? Ahí les queda la tarea para que ingresen al foro de la tarea 2 y lean. Y también, señor. Marcos se le activó el micrófono. Bueno, es para que ingresen y lean y participen. Participen. Hay muchos que no han seleccionado la letra. Seleccionen la letra y ya pueden hacer aportes. Ya hemos explicado las temáticas de los 2 primeros bloques de ejercicios. Entonces ya participen, no dejen para última hora. Y bueno, muchachos, entonces nos vemos el jueves, ¿vale? Nos vemos el jueves a la misma hora por este mismo canal. Ahí sí suena una como frase de cajón, pero literalmente es así. Entonces, que pasen un excelente resto de martes y bueno, estamos en contacto. Se cuidan. Que estén muy bien. Chao. Muchas Alejo, gracias, gracias. profe. Hasta luego. Muchas gracias.